Buenas tardes para todas las personas que puedan ver este video. Aquí estoy con mi hermano Oreste, esta vez en su casa, con el compromiso que la primera vez hicimos una entrevista hace como, yo creo que ya va a ser casi 2 años. Faltaban creo que unos meses para las elecciones del 2019, en noviembre, y yo me recuerdo, creo que era un mes antes de eso, y una de las preguntas que le hice a Oreste era sobre las elecciones y sobre lo que estaba ocurriendo en este país. Bueno, esto no sé si será una entrevista nueva o la segunda parte de aquella entrevista, como sea mejor, pero que yo le preparé a mi hermano unas cuantas preguntas que son inquietudes mías personales, y yo sé que de muchas personas aquí que Oreste puede aclarar muchas cosas de acuerdo a lo que él cree sobre estos tópicos. Y la primera pregunta que le voy a hacer sin más preámbulo es sobre lo que sucedió unos días después, prácticamente un mes después de las elecciones de noviembre. Mi hermano me dijo, no me haga ninguna pregunta que yo me imagine que pueda hacer o que yo sepa. O sea que esto es cosa que no lo preparamos. Le voy a hacer preguntas que yo simplemente creí que era la más importante para que él contestara. Y la primera tiene que ver con eso, porque después de la elección de noviembre, que la mayoría del pueblo, todo el mundo sabe lo que ocurrió o lo que pasó, independientemente de la perspectiva de cada cual para ver las noticias, el 6 de enero sí ocurrió algo que para mí por lo menos me preocupó extraordinariamente, desde mi punto de vista. Y la primera pregunta a mi hermano es sobre ese día, después de las elecciones. ¿Qué cree específico, mi hermano, qué tú crees que pasó ese día? ¿Por qué tú crees que pasó lo de ese día? Y una pregunta un poquito larga, ojalá me la pueda contestar todas. ¿Y qué podría ocurrir en este país en un futuro basado en eso, si es que de alguna manera se puede salvar un futuro que yo quiero que no vuelva a pasar por lo menos lo mismo? Bueno, para responderte tengo que primero decirte por quién voté. Yo voté por Donald Trump. Y mi voto es algo que debe estar claro. Yo no voto por un individuo. Para mí las simpatías personales no juegan un papel. Yo cuando voto estoy votando por una agenda. Y yo favorecía la agenda que Donald Trump decía. Now, dicho eso, como te dije en aquella ocasión, la elección determina quién es el ganador, quién es el presidente elegido por mayoría de los Estados Unidos, y para mí la historia termina el día que se determina quién es el presidente electo. Y para mí personalmente el asunto quedó sellado la noche de la elección cuando se reconoció que Biden tenía la mayoría de los votos. Y por tanto para mí ese era mi nuevo presidente. Como te dije anteriormente, mi candidato, porque yo favorecía, perdió, pero yo a la vez estaba contento porque ganaba la democracia de Estados Unidos. Pasaron los días, empezaron las teorías conspirativas, estas de Trump y un grupo de fanáticos que le siguen, desgraciadamente, que más que por una agenda votan por cierto descontento que tienen con cosas que están pasando en el país, que no piensan con profundidad en las consecuencias a mediano y a largo plazo de las acciones que puedan tomar. Hay indiscutiblemente una porción considerable del pueblo de los Estados Unidos que está muy descontenta con cosas y que las canalizan a través de una personalidad como Donald Trump. Es el woke culture que hay en los Estados Unidos, o sea que estas cuestiones ahora que hay que no diferencia entre hombre y mujer, de redefinir los sexos, que si llamar a alguien él o ella, ya son varios diferentes pronombres que no existen ni siquiera en la lengua. Cuando la biología en sí es la que establece las diferencias entre hombres y mujeres. Ver ahora, tú sabes, transexuales que son hombres compitiendo, que tienen la biología de hombre, tú sabes, la genética de hombre, la fibra muscular de hombre que es más fuerte que la de la mujer, general compitiendo y ganando competencias. O sea, hay gente que están aterrorizadas por un curso que están tomando, esta corriente nueva, que se expande muchas cosas y expresan su frustración dándole su apoyo a una personalidad como Donald Trump. Sin más allá, sin pensar en una agenda, sino manifestar su frustración a través de esto. Y otra cosa también es la frustración en contra de la prensa, de la manera que la prensa nos manipula a nosotros, que es obvio para muchos. La manera que nos miente sin decir que nos están mintiendo. El hecho de que la noticia se ha convertido en lo que
prioriza la noticia no es el contenido en sí, sino los ratings, cuánto van a poder vender en advertising, cuántos clics van a tener a través del internet y demás. El dinero, en suma. El dinero fundamentalmente. Y claro que todo esto más Donald Trump, que se cree su propia ilusión de que hubo fraude y demás, tú sabes, creó esta situación que realmente es condenable, no debió ocurrir nunca, está en contra de lo que es los Estados Unidos como tal, La democracia. tú sabes, y debe ser, como se está haciendo, investigado y evitar que vuelva a ocurrir algo más así en los Estados Unidos. Pero hay dos cosas que yo hablaba contigo que quiero remarcar en esta ocasión, porque parte del trabajo de mal trabajo que hace la prensa en su odio a Donald Trump es desmoralizar o descalificar la fortaleza de las instituciones que tenemos en este país. Y se ha inoculado un miedo en la gente de que algo como lo que ocurrió el 6 de enero, que podía haber habido un golpe de Estado en Estados Unidos. Si entendemos cómo funciona la constitución de este país, cómo se distribuyen los poderes y cómo las instituciones responden a la constitución y no al poder ejecutivo del presidente en específico, nos damos cuenta que es imposible realizar un golpe de Estado en este país. Esa paranoia de que yo lo he visto en gente con pánico, que si ocurriera un golpe de Estado, y yo me reía y dice, es imposible. Bueno, y si Donald Trump se va de la Casa Blanca, lo sacan de la Casa Blanca. Van allí los alguaciles y le dicen, usted no es el presidente más y tiene que irse, y lo sacan, y si tienen que sacarlo esposado, lo sacan esposado. Es sencillamente la ley en este país. Bueno, por si esta gente toma el Congreso. Bueno, pues, asumamos que tomaron el Congreso, pero ellos no son el Congreso. Tú sabes, el Congreso opera donde quiera que esté, y ahí irá la fuerza que tenga que ir a sacar a esa gente del Congreso, porque es la ley la que predomina en este país, y es la que se respeta. Yo quería dar mi opinión un segundito con respecto a eso y para nada polemizar. Para mí mi hermano tiene una percepción, yo creo que bastante fidedigna de todo lo que pasó, pero sí voy a dar mi opinión con respecto a algo, porque tuviste que en la otra entrevista que nosotros tuvimos, alguna gente escribieron, comentaron, y algunas de las personas, incluso hubo algunos que me decían, oye, pásate para republicano, los demócratas son... y mil cosas que ponía la gente y otra gente muy comentaban sobre lo que tú decías y estaba muy de acuerdo con todo, pero yo como persona, yo me pongo en este lugar y lo que tú has dicho, y yo creo que hay algo que está por encima de todos los hombres, de todas las instituciones. Está por encima de Trump, por encima del Partido Demócrata, del Partido Republicano, por encima de Biden, por encima de quien venga. Y es las instituciones y es la constitución de este país, que para mí es sagrada. Absolutamente. Mientras los hombres estemos dispuestos, cualquier hombre en la tierra, yo digo, a creer en cualquier hombre y de manera fanática, estamos seguros que vamos a fracasar. Sí, pero de una manera u otra. ¿Cuántos eran esa gente? ¿Cuántos son realmente? Por eso te digo, el fanatismo, que el fanatismo lo que crea es exactamente eso, personas fanáticas. Hay que creer en las instituciones. La aplastante mayoría de la gente que apoyó a Trump son primero americanos, amantes de la Constitución, y después votan por la gente de Trump. Hay una minoría fanática que es la que hizo esas cosas, que no tiene el poder que se le ha querido creer de que tienen realmente en el país. Tú sabes, como hemos visto los grupos estos fascistas, las cabezas rapadas, manifestantes, históricamente en Estados Unidos, son una minoría que reciben más bombo y platillo de lo que realmente representa, porque realmente lo que son dignos de risa y de burla. Yo no me identifico... Tan idiotas todavía. Yo no me identifico exactamente, porque yo voto en definitiva cuando voy a votar por la persona que represente mis intereses. Da lo mismo que sea republicano o demócrata. Si lo hubieras a ver desde ese punto de vista, yo soy más americano. Yo creo en las instituciones que está por encima de todos los hombres. Por encima de todos los hombres. Y nunca me voy a fanatizar con ninguno. Ni demócrata, ni republicano. Mira, yo soy republicano, pero yo votaría por un presidente demócrata que tenga una agenda pragmática. El problema es pragmatismo en la política. Exacto. Y la razón que yo no voté demócrata y no hubiera votado, no voté por Biden, es por el programa de Biden. Hay cosas que yo creo que no son buenas para el país. Puede ser un alivio a corto plazo, pero a la larga son un problema. Tú sabes, la inyección de dinero que ya se le había puesto al país, que se imprimió adicional durante la administración de Trump, ¿no? Y ahora además, la adicional, 1.6 la excesiva incluso que se da, que yo estoy 100% de acuerdo contigo. Las consecuencias las estamos pagando hoy en una inflación fuera de control y en una economía que vamos a ir a una recesión. Pero además, en medio de esta situación todavía,
el presidente Joe Biden acaba de perdonar la deuda de 300 mil millones de dólares a estudiantes. Mira, en primer Sí, lugar, eso es político. es enteramente político, pero político que afecta a todos, pero además es injusta. Es injusta, porque el que no pudo ir al colegio, tú sabes, escogió trabajar y pagar sus impuestos, tiene ahora que pagarle al que fue al colegio y escogió, porque hay gente que realmente estudiaron carreras que producen, hay otras que no producen, tú sabes, historia del arte, lo que tú quieras llamarle, tú sabes, cada cual que vaya a estudiar una carrera debe cargar con la responsabilidad financiera de la misma. El que no la escogió, el de la clase media o de la clase pobre, que no estudió porque no tenía los recursos, porque esos 300 mil millones de dólares, ¿de dónde salen? De los impuestos. ¿Me entiendes? ¿Por qué hay que pagarles a esa gente? Ahora, ¿por qué el que no estudió y tiene su trabajo tiene que tomar parte de sus ingresos para pagarle al otro que tuvo el lujo de estudiar? Eso me parece a mí injusto, pero además de eso es una inyección adicional a la economía, porque lo que pasa es que los que reciben el perdón de la deuda van a gastar más dinero ahora consumiendo más, lo que genera más demanda y por lo tanto genera más inflación. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene que aumentar aún más las tasas de interés, lo que hace que la clase de menos ingresos sufra más todavía porque la gasolina les cuesta más, los alimentos les cuestan más. O sea, el mismo salario que tenían antes o que ha aumentado 5 o 10%, tiene que pagar una inflación mucho mayor. El precio de la vivienda y la renta, es increíble. ¿sabes? La gente se lo está sintiendo. Entonces, tú puedes hacer favores a ciertos sectores de la población, porque es la manera que me parece a mí, tú sabes, favores en el sentido de que ya si la gente a corto plazo, que bueno, mira, me aliviaron el bolsillo, voy a votar por él, pero a la larga es malo, es malo para la economía, y esa es la razón por la que decirte que estoy de acuerdo contigo en todo eso, y aclaro, estoy de acuerdo en muchísimas cosas malas más que hacen los demócratas. Como yo lo dije anteriormente también, yo no, con respecto a mi opinión, no soy de ningún partido, soy de que haga bien las cosas desde mi perspectiva. Y una de las cosas es las ayudas excesivas que crea y perpetúa a las personas como vagos, al que ya de hecho no le gusta trabajar. Eso es absolutamente absurdo y estoy totalmente en contra de eso. Y la otra cosa es la influencia desmedida de los sindicatos en la administración. Tú sabes, lo que protege al trabajador de los Estados Unidos es la legislación. Tú sabes, quien impide que un trabajador, que el empleado ponga al trabajador a trabajar en condiciones peligrosas es OSHA. ¿Y qué es OSHA? Una institución del gobierno creada por la legislación, o sea, la ley de los Estados Unidos. Quien obliga a los empleadores de Estados Unidos a pagarle Social Security a los empleados y pagar una porción de los impuestos del Medicare y Medicare es la ley, no son los sindicatos. O sea, es la legislación quien realmente ha traído mejorías a los trabajadores. Yo no tengo nada en contra de los sindicatos, pero sí estoy en absolutamente desacuerdo con que los sindicatos tengan influencia política en Washington. Y más aún que Washington, tú sabes que el poder ejecutivo de este país sí, lo incentive. No que lo incentive, bueno, está bien, tú sabes, pero que legisle, que escriba leyes o regulaciones basadas en la influencia de los sindicatos. Y eso lo estamos viendo en el caso de Tesla, por ejemplo, que es la compañía pionera. Primero, el vehículo eléctrico no estaría circulando hoy en día si no fuera por Tesla. Ellos fueron los pioneros y cuando todo el mundo decía que iban a fracasar, no fracasaron. Han fabricado un producto de tremenda calidad, 100% americano. Ha renovado la industria automovilista norteamericana. Debe ser una razón de orgullo. Además de que ha ayudado al medio ambiente tremendamente, y porque Tesla existe, los competidores ahora han visto el peligro. Todo el mundo quiere hacer ahora carros eléctricos. General Motors, Ford y demás dicen, vamos a la bancarrota si no empezamos a hacer carros eléctricos. Y entonces, esta administración ignora y desprecia a Tesla. ¿Cuál es la razón? Que Tesla no está sindicalizada. Cuando es una decisión de sus trabajadores. Y los empleados de Tesla, los trabajadores de Tesla ganan más que los de General Motors y los de Ford, son mejor pagados, tienen mejores beneficios, tienen mejores condiciones de trabajo. Y de todos modos, la administración, porque no son de sindicatos, además producen todos sus carros 100% en Estados Unidos. Mientras que las compañías, las otras los ensamblan en México y en otras, o en otras partes, y tienen menos componentes que se producen en Estados Unidos. Eso está. O sea que es tan obviamente, tan descaradamente impropio, tú sabes que por esas cosas fue que yo no podía apoyarla, no me sentí que podía votar demócrata, pero al mismo tiempo, la decisión del pueblo americano
fue de la mayoría. El presidente es Joe Biden y ese día se acabó. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Y yo le haría un desservicio, no sé si se dice así en español, un desservicio a mi país, a los Estados Unidos, si yo empezar a dilapidar y decir, este no es mi presidente, y yo no veo que no es mi presidente, me guste o no me guste, es mi presidente, tú sabes, porque es la oficina. Además, una estupidez para mí es de hecho una falta de respeto, claro, si no vivas aquí. Claro, Si no y cuando se ejerce la democracia, aquí tienes que ser, cuando se ejerce la democracia es cuando las cosas no están como tú las quieres, precisamente, cuando tienes que aceptarlas, tú sabes. Y por eso, de la misma manera que acepto la presidencia de Biden hoy, también objetaba el odio ese extremo de que este no es mi presidente. Yo lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Y suerte que en ese aspecto ambos somos centristas en la manera de pensar, no somos ninguno fanático, porque yo jamás dije, por ejemplo, a mí no me gustaba Trump, tú lo sabes. A veces tenemos discusiones a mí no me gusta Trump respetuosas, discusiones no, respetuosas entre familias. Yo no voto por mi hermano Orlando también, que no está aquí, discutimos mucho sobre esto, respetuosas, ¿no? Pero yo jamás pude decir, ni se me ocurriría pensar que Trump no era mi presidente. Eso es absurdo. Claro. Si no fuera mi presidente, pues bueno, no hago nada aquí. Aquí hay que respetar las leyes también y las mayorías, para eso se hacen las elecciones. Bueno, la segunda pregunta, hablamos el tópico que era de Estados Unidos, ahora voy a pasar a lo más importante para todos los cubanos, donde quiera que vivan en el mundo, que es Cuba, que es lo que nos duele, lo que nos llega al corazón bien fuerte, porque yo no sé, ya creo que casi somos 3 millones de cubanos desperdigados por todo el mundo, y todo el mundo ansioso. Mi hermano mismo lleva tantísimos años, en el año 91, ¿no? 31 años sin visitar. ¿Cuántas veces mi hermano me ha dicho a mí, coño, mi hermano, yo quisiera ver la playita yendo otra vez? Porque es algo es increíble, no tiene nada, es con la naturaleza, con lo que uno vivió. Uno extraña hasta un bache, uno lo puede extrañar. Es algo que uno no puede explicarlo. Y va a ser difícil, como se han muerto tantos buenísimos cubanos afuera que nunca pudieron ver a la patria. Por eso las otras preguntas las voy a referir con relación a Cuba. Y la primera pregunta, mi hermano, es, todo el mundo sabemos, después también de la entrevista que yo te hice aquellos días, unos meses después, en julio 11 ocurrió la manifestación inmensa que hubo en Cuba, cuando casi todo el pueblo se tiró a la calle de manera desorganizada, puedo decirlo, porque organizado no hubo nada, todo es una mentira y una patraña del gobierno. Lo que salieron a la calle fueron la gente descalzo, sin camisa, con el hambre más atroz del mundo, a defender sus derechos y a pedir la libertad que nunca han tenido. Pero bueno, el gobierno se encargó después de reprimirla, encarcelar a muchachos por 30 años, 20 y pico años a la cárcel, solamente por decir la palabra libertad, niños incluso, menores de edad. Y de toda esa trama, bueno, sabemos que existen discúlpenme los que no entienden, yo creo que esto no es en sí una mala palabra, los descarados en Cuba todos sabemos quiénes son, a eso no nos vamos a referir. Me voy a referir a un sector que es el que más me duele, y es el sector intelectual que hay en Cuba, la gente pensante, la gente inteligente, la gente que quiera o no, son gente bien avanzado en sus ideas, y además preparados, y músicos, muy buenos músicos, que todo el mundo que sabe hablan todos los días, muy buenos escritores, y que increíblemente, aún después de esto, siguen estando y creyendo en las mentiras del gobierno. Entonces la pregunta mía, mi hermano, es, ¿qué tú le dirías a todos esos intelectuales en Cuba? A todo ese sector intelectual de Cuba que ni se manifestó después del 11 de julio, de lo que pasó en Cuba, y que aún siguen de alguna manera apoyando, entre comillas, el gobierno. Dame 2 segundos para coger la foforera, agarrar la foforera. Ya estoy el tiempo del mundo. Las preguntas mías son un poquito, me alargo un poquito la pregunta porque quiero que la gente la entienda, ¿no? ¿Eso es café o agua? ¿Café? Café, pero café americano. Y el tabaquito. Oye, a mi hermano sí es el que más trabajo le ha dejado dejar el vicio. Yo dejé el vicio de cigarro, de tabaco no lo pude dejar. ¿Quién dice que me acuerdo cuando cogiste el vicio de cigarrito electrónico. No es para nada difícil. Yo he dejado de fumar 20 veces. La verdad que sí, mucho más que yo. Faure, mira, yo nunca he sido ni extremista ni ligero en referirme a las personas por su afiliación política, y especialmente entre los cubanos. Más bien, siempre he medido a la gente por su fibra humana, lo que son personas decentes y personas que no lo son. Sí. Y nosotros sabemos que no todas las personas son decentes, son comunistas, pero también hay comunistas que han sido personas decentes, lo sabemos del barrio, de la escuela, del trabajo. Sí, que no hacían daño, tenían su percepción equivocada, pero
En el fondo eran personas honradas. ¿Sí? Nosotros fuimos comunistas en una época, nunca fuimos personas Mi papá fue comunista Okay. Y jamás le hizo daño a nadie. Entonces nunca me he apresurado a juzgar a la ligera a la gente. No. Pero o sea, durante todos estos años que yo llevo aquí, yo conocí mucha gente en Cuba que el día que me fui pensaron que sí era gente de la CIA, que se me habían pagado para venir para Estados Unidos, otros que el traidor, todas esas cosas típicas que ocurren en Cuba, los actos de repudio. Yo nunca juzgué mal a nadie de esa gente que se vieron obligados a participar en eso, como no ha hecho la mayoría del exilio que ha estado aquí. Yo creo que los cubanos que no han sido pioneros ya son muy poquitos. Que no fue pionero, fue a la escuela del campo, fue militante de la juventud, federista, la Universidad Federada, es muy poco. Por lo tanto, siempre respeté, incluso mantuve una relación de respeto a distancia con muchas de estas personas, parientes, familiares, amigos, que aún militaban en el partido, que aún eran sederistas y demás. Pero el 11 de septiembre marca un giro fundamental en la manera en que yo veo a la gente. Porque si yo te di el beneficio de la duda hasta ese día, porque te falta información, porque te tienen manipulado por el bombardeo de la prensa oficial, la televisión oficial, el engaño continuo, y te crees todas las mentiras que te dicen, tú sabes que te es difícil ver la verdad, yo te di el beneficio de la duda hasta el 11 de julio del año pasado. Porque cuando el pueblo salió a la calle de manera pacífica y el gobierno del país, el gobierno, llamó a la violencia y a la guerra civil entre cubanos, ese día el concepto revolucionario de revolución o de socialismo, por más, tú sabes, hipotético que pudiera existir en tu cabeza, tú sabes, real, tiene que desbaratarse. Porque lo que realmente gobierna en Cuba ese día, tenía que haber comprendido, es un Estado fascista. ¿Qué es lo que es Cuba? Es un gobierno fascista. Y si después del 11 de septiembre, cuando eso ocurrió, el gobierno, en lugar de llamar a la paz, al orden, a la calma, llama a la violencia y a la guerra civil entre los cubanos, tú todavía eres comunista, si tú todavía eres sederista, entonces a ti no te queda un ápice de la decencia que yo pensaba que tú tenías. Y nosotros tenemos parientes que tú sabes que se comportan de manera pariente, pero los lazos con él yo no los quiero continuar. No los quiero continuar porque ya es un problema de decencia. Exacto. Si tú todavía defiendes el abuso, el atropello de la policía en la calle, que maltraten a menores de edad, que se lo lleven a la cárcel, que la reacción, la violencia viene siempre de parte del gobierno, entonces tú no estás engañado, tú eres parte del problema. Exacto. Y para mí, ya esa línea fundamental quedó marcada el 11 de julio. Perfecto. La tercera pregunta, toda sobre Cuba, te dije. Se sabe que en Cuba va a llegar un cambio en algún momento, porque no porque la historia lo refleje, ninguna dictadura es eterna, y mucho menos va a ser la de Cuba. Todos los días es un disparate atrás de otro y es algo grande va a ocurrir, mucho más grande que el 11 de julio, y va a acabar de una manera o de otra con la dictadura. Pero hemos hablado mucho y precisamente a lo mejor por no poderse organizar los cubanos no han podido lograr esto. ¿Tú crees que existe la posibilidad en un futuro de que exista algún cambio en Cuba por parte de los militares? ¿Tú que fuiste militar en Cuba? No lo creo. No lo creo. Lo que vaya a ocurrir en Cuba va a ser de abajo porque hacia arriba. mucha gente piensa en eso, tienen esa esperanza. No, ya que vieron que no pudo proliferar. Si hoy en día existiera el ejército que existía cuando yo abandoné Cuba, sí. Pero ya de ese ejército no queda nada. Lo que compone a las Fuerzas Armadas hoy día es personal semianalfabeto fundamentalmente, gente que desde que entraron los han entrenado para una misión interna. La misión antigua de las Fuerzas Armadas era defender el país de fuerzas exteriores, hoy en día es proteger al gobierno. El nivel de adoctrinamiento y de ignorancia y de falta de profesionalismo en las Fuerzas Armadas hoy en día es aberrante. Tú sabes, son grupos de choque lo que hay ahí. Ahora, eso no quita que en un momento de violencia la gente con las armas termine pasando por el pueblo. Ahora, nosotros estamos hablando de que vendrán de abajo, los hará el pueblo. Y hay dos razones para eso. Primero, el gobierno de Cuba
nunca, ni tiene los pantalones, ni el coraje, ni la posibilidad de hacer un cambio, que es la única manera que pudiera hacerse un cambio pacífico en Cuba. Y la razón es que no es un gobierno, no es una ideología, es una familia mafiosa, es una organización criminal. Hay que entender eso, es fundamental. Porque una organización criminal está impedida de ceder el poder o permitir un cambio pacífico de alguna manera. Porque eso inevitablemente va a conducir a qué. Incluso si vienen los firmantes del acuerdo le dicen, no, nunca te vamos a tocar, estás protegido, no te vamos a meter en la cárcel, nadie te va a hacer juicio. Pero el dinero que se han robado, los miles de millones de dólares que tienen en bancos regados por todo el mundo, va a llegar un gobierno en Cuba, elegido democráticamente, que cuando vea el estado de bancarrota del país y de deuda, va a decir, momento, ¿dónde está el dinero? El dinero lo tienen esta gente. Y no importa si esta gente vive en Francia, en Italia, en España, donde quiera, las leyes internacionales le dan poder al gobierno cubano para iniciar un proceso, para empezar, congelarles los fondos. Se les congelan los fondos mientras dure el proceso para recuperar ese dinero. Y esta gente no puede concebir la vida sin un kilo. No tienen que ir a una cárcel, el problema es dinero. Se quedan sin dinero de la noche a la mañana. Y para ellos no tener dinero es la muerte, porque es no tener comodidades, no tener guardaespaldas, tú sabes, tener que trabajar. ¿Te imaginas eso? Eso es peor que la muerte para ellos. Dinero. Y eso es lo que pasa. Esta gente jamás va a ceder, ni va a producir una apertura económica en Cuba, tan siquiera donde la gente pueda trabajar libremente y producir bienes por su cuenta. Porque la gente se da cuenta, y inevitablemente cuando el hombre se hace independiente económicamente, tú sabes, se hace independiente políticamente y conduce a su desaparición. Pero además el hecho de que todo lo que tienen lo van a perder. Entonces lo que se están aferrando a ellos es a la vida y al dinero. Y no van a soltar jamás. Entonces, ¿qué posibilidad de cambio hay en Cuba? Viene de abajo, del pueblo. Pero primero hay que redefinir qué es lo que es pueblo, tú sabes. Porque todos los cubanos hemos crecido pensando que el pueblo, la propaganda desde que nacimos en la escuela, los pioneros, y el pueblo es el miliciano, es el oficial de las Fuerzas Armadas, el cañero, el sindicato que va a cortar caña, el hombre vestido de militar, los milicianos, el pueblo son las federadas, el pueblo son los cederistas, el pueblo son los estudiantes de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, los militantes del partido, la juventud y toda esa gamaja de porquerías y organizaciones que crearon para lavar el cerebro a la gente. Ese es el pueblo que le metieron en el cuerpo al cubano. Ese no es el pueblo realmente. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es ese ente? ¿Pasa hambre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Pasa hambre o no pasa hambre? Tú sabes, el pueblo es el ingeniero que tiene un trabajo y quiere crear una obra. El pueblo es el constructor, tú sabes, que trabaja y aspira a ganarse un salario, que su niño vaya a la escuela y reciba una educación normal. El pueblo es el maestro que aspira, que ama su profesión, donde él pueda enseñarle ciencia a los muchachos y matemáticas y biología, sin un bombardeo ideológico. Un maestro de historia que quiera contar la historia tal como es, que quiera decir cuál fue el verdadero Martí y no el Martí, y desvincular el Martí a toda esta banda de criminales. El pueblo es el médico que quiere de verdad servir a su comunidad y a la gente desde una posición profesional en un hospital que tenga condiciones donde él sea responsable de ese hospital, donde los pacientes tengan una conversación franca con él, donde no venga la seguridad del Estado a pedirle el expediente clínico de un cliente. El pueblo es la madre que trabaja en una fábrica, o el padre que trabaja en una fábrica, y el pueblo son esa gente, el campesino que quiere producir y vender su cosecha y vivir de una manera honrada, tú sabes. ¿Y qué se le pide? El pueblo lo único que desea, el pueblo no quiere la violencia. Ese pueblo del que estamos hablando no quiere guerra, no quiere violencia, no quiere bulla en la calle. El pueblo lo que quiere es poder trabajar honradamente, poder crear, tú sabes, vivir decentemente. No quiere el acoso de los CDR, de la Federación, de la Seguridad del Estado, que vengan a decirle que vigila fulano y que vigila mengano. Quiere ocuparse de su familia. El pueblo es ese estudiante que sueña con estudiar una carrera, tú sabes, lograr un empleo y poder viajar al mundo, tú sabes, con lo que gana. Tú tienes una empresa, mis empleados van a Europa. Son constructores, se van de vacaciones 2 semanas a Europa, regresan, van a Argentina, son trabajadores de clase, tú sabes, trabajadores de verdad con las manos, están en la construcción. Y ese es el sueño de la gente en Cuba, poder tener una vida digna, honrada. Pero otra vez, el pueblo no quiere la violencia. Pero pasa una cosa,
que no tienen otra manera. El sistema de va conseguirla. apretando, No hay porque el manera. pueblo, cambian las épocas, cambian los países, cambian los escenarios, pero el pueblo es el mismo siempre. Es esa inmensa mayoría de gente decente, de familias, que lo único que desean es vivir en paz. Pero cuando la paz se vuelve una imposibilidad por el acoso del gobierno, por el abuso, tú sabes, el nivel de tolerancia se va saturando hasta un punto en que no aguantas más. Llega un momento en que morir, o el riesgo, enfrentar el riesgo de morir, que es lo más preciado que tienes en la vida, es menor que continuar el estado de las cosas y esa vida agonizante que vive la gente. Es el día que el pueblo revienta, y después revienta de una manera espontánea, impredecible, nadie puede decir cuándo. Pero el día que eso pase en Cuba, desgraciadamente una gran parte de ese pueblo va a ser masacrada. Mucha gente, las primeras víctimas van a ser de ese pueblo producto de la violencia oficial. Pero el pueblo es la mayoría aplastante, son las masas. Tú sabes. Y aquel día se le llega a mirar para la casa. No hay quien lo pare. Eso no para hasta que el pueblo, una vez que comienza y una vez que se derrama la sangre, eso no para. Como ha pasado siempre en la historia, en distintos países de tiempos inmemoriales. Y lo que va a pasar es que las cabezas de esos criminales que han estado gobernando a Cuba por tantos años van a robar, inevitablemente. Y ellos lo saben. Yo no sé cuándo va a hacer eso, nadie lo sabe. Yo no sé cómo lo van a impedir. impedir. Yo no sé si Raúl va a estar vivo, si va a estar vivo. Pero los que estén vivos, todo lo que hacen todos los días es para que le ruede la cabeza. Los abusadores, los chivatos, y desgraciadamente van a morir inocentes también. Pero es irremediablemente el curso de la manera que veo que va a ocurrir en Cuba cuando ocurra, porque realmente no veo otra posibilidad. Ojalá ocurriera algo, que muriera por razones naturales esta familia que gobierna Cuba, tú sabes, Raúl Castro y algunos de ellos decidan irse del país y haya de cierta manera, en la cúpula del gobierno, cierta discusión colegiada de qué vamos a hacer para sacar al país de esta atolladero y empiecen con cambios económicos fundamentales que le den libertades a los cubanos de trabajar y le den respiros y libertades para importar, exportar, hacer negocios y todas esas cosas, para resolver el problema económico y iniciar una transición donde la gente pueda dignamente vivir. Tú sabes que a la larga, en un periodo de tiempo, conducirá una democracia y un Estado, tú sabes, donde la gente sea realmente libre. Y ese cuento de la soberanía que saben los cubanos, no, porque somos un pueblo soberano. No, tú nunca has sido soberano, del 59 no lo eres, como individuo no es soberano, no puedes abrir la boca, no puedes decir lo que piensas. ¿Qué soberanía tienes tú? Si los ciudadanos no son soberanos, el país no lo es. Mi padre, el padre de nosotros siempre decía una frase que para mí era genial, es una cosa obvia, ¿no? Pero él decía, el vivo vive del bobo. Ellos son vivos, son unos lo más hijo de perra que pueden, pero son vivos, porque mantienen a la gente bobo, la gente que sean capaces de creer. Yo estaba discutiendo con un muchacho hace 2 o 3 días, por texto, de estas cosas, que todavía son creyentes, de aquello. Y yo le decía, ¿cómo es posible que tú no puedas ver que gastan miles de millones de dólares en los hoteles en Cuba? Desde hace 30 años están haciendo hoteles y no han construido un puente, una carretera, no hacen nada para beneficio del pueblo, que una sola cosa no hacen. Donde un policía gana más que un médico, ya lo dice todo. No, ganan 2 y hasta 3 veces más que un médico. Ya lo dice todo. Increíble. La penúltima pregunta es chiquita, porque yo te voy a decir una cosa que a mí la manera que tú lo explicaste yo no lo pude explicar, pero yo sé que es así. ¿Manda algo Canel en Cuba? Explícate, mi hermano. Porque como tú lo explicaste aquel día, yo quisiera explicarlo. No me hagas reír. No me hagas reír. Sí, porque es que la gente cree, que la gente habla y dice el presidente. No es nada, para mí es un payaso. Pero mi hermano que estuvo allí. Ese hombre tiene menos poder que el bodeguero. Por eso, mi hermano. El bodeguero de la cuadra tiene poder por lo menos de decir, sacar. Eres tú en el ejército, él tiene conocimiento de si realmente él puede mandar en algo. No puede, mientras más cerca tú estás de la esfera del alto mando, o sea, de que el alto mando es la mafia, ¿ok? La mafia. Raúl, es Corleone, ¿ok? Menos poder tienes, porque menos habilidad tienes e independencia de hacer decisiones. Un arma es reír, es vergonzoso. Pero además, este hombre, fue el que salió con la cosa, a salir para las calles porque su estupidez, porque no hay otra manera de llamarlo, lo ha llevado a creer que él es el delfín que va a heredar el poder en Cuba. Oye, mira, Canel, eso no va a pasar. Tú no vas a heredar ningún poder en Cuba. Eso se queda dentro de la familia, porque es una mafia. Después de Raúl viene Alejandro Castro. Y después el Cangrejo, y después el otro, y el otro, y el otro. Tú nunca mandarás nada ahí. Es más, en mi opinión,
Sí, tú dijiste Si eso, esta ¿no? crisis se sigue acentuando en el país, lo van a coger, como cogen de Lo todo van el a mundo de embotellar, chivo expiatorio, pijama. lo van a sacar, van a decir reunión de puro político, se enfermó lo que sea, el presidente fuera, que se cometieron errores, que esto que lo otro, Asamblea Popular, eligen nuevo presidente, que es otro, buscarán a otro idiota también que quiera hacer el papel de verdugo, porque eso es lo que buscan ellos, para ellos seguir gobernando detrás de bambalinas. Bambalinas, Pero como este hombre poder alguno no tiene. Y lo que ha hecho es convertirse voluntariamente en el verdugo. Era más digno renunciar o de alguna manera salir de ese hueco en que está metido y no convertirse en el payaso de esta familia que en definitiva lo está usando. Y lo van a votar como se vota un par de zapatos viejos. En cualquier momento lo sacan del poder y se acabó Díaz-Canel y jamás volveremos a hablar de él o a dirigir un plan agropecuario como ocurre en Cuba. Okay, pero ahí los que mandan son Raúl Castro, Alejandro Castro, el nieto y el resto de la familia. Y una prueba fehaciente de que él no manda en absolutamente nada es que cualquier persona con el mínimo coeficiente de inteligencia de que lo hubieran puesto de primer ministro, presidente como él está, aunque sea un cambio chiquito hubiera hecho para favorecer en algo al gobierno, al pueblo. Sí. Uno, no lo hizo, no lo ha hecho, no lo va a hacer, tampoco, Si no lo tú puede hacer. coges prohibido. todos los ministros de Cuba, es remarcable el nivel, ¿cómo decir? El nivel de ineptitud que tienen, de ineptitud para ejecutar cualquier función es increíble. Tú no contratarías a ninguno de esos ministros para trabajar en otra oficina, no por las razones políticas, por incapaces que son. Por incapaces que son. Entonces, ese es el tipo de persona con que se rodea la mafia cuando lo que buscan no son ejecutivos. La mafia lo que está buscando es soldados. Tú sabes que sí. Mientras más bruto, mejor. Aquí hay que cortar la cabeza. Bueno, esa es la prueba de Fidel. ¿Te acuerdas, Fidel? La gente que Fidel que rodeaba a Fidel no podían ni hablar, muchos no podían ni hablar. Porque el país está en un caos, esa es la razón. Así es la cosa. Bueno, yo creo que esta puede ser la última pregunta. Para mí es toda la más importante porque yo oí el otro día, por ejemplo, vi el programa de Ernesto Morán, no sé si lo ha oído también, parece un muchacho muy, muy inteligente. Y hay otro también, Carlito Madrid, que está en España. Yo realmente no tengo el tiempo. No, pero tiene una gente, un conocimiento del carajo sobre lo que está ocurriendo en Cuba, que tú y yo, como nosotros, el trabajo de nosotros en la compañía. Hay un muchacho que yo sigo. Oh, sí, tú dices, eres de Noruega. Por cierto, él me escribió el otro día, yo le escribí algo de ti, le dije, si él quería, porque él hizo sobre, oye, contó mejor, casi que si fuera a contarlo yo, la historia tuya. ¿Tú lo viste el otro día? No, pero es muy bueno y muy actualizado en la situación de Denny, Cuba. creo que le dice algo así, me encanta él. Y está muy actualizado con respecto, ellos están más actualizados que nosotros de Cuba, le llegan mucha información y eso. A todos estos muchachos, yo lo que veo que les falta algo, incluso a Eliezer y a ellos, ellos como que están un poco distanciados cada uno del otro. Luis Denner. Sí, creo que le dicen así, Luis Denner. Este muchacho, sí, que él habla siempre por teléfono saliendo. En mi opinión, él es brillante. Es brillante, y una facilidad de palabra. Muy bueno. Pero yo lo veo que, no sé, a ellos les falta algo, que a lo mejor tu experiencia, yo no voy a hablar de la mía, la tuya, que tiene mucho más conocimiento que yo, les puede ayudar. Algún consejo a ellos, sí, con respecto a Cuba, muchísimo. Bueno, mi hermano, discúlpeme, con respecto a todo. Hay personas que son más inteligentes que otros y para mí es un placer que tú lo hayas sido. Yo no me considero una persona tan inteligente como tú. Pero sí quiero pedirte una idea. No digas eso. Con respecto a estos muchachos, ¿qué consejo tú le darías? Porque yo lo que veo que ellos están uno por un lado, otro por el otro, y verdad que han ayudado mucho en la percepción del pueblo cubano que aprenden estas cosas. No tengo que dar ningún consejo. Nada, que sigan haciendo su trabajo y que no caigan. Yo no sé si han caído algunos. Sí, han caído, por eso te lo digo, que caen esas cosas. Pero es común ver en los youtubers, no todos, pero en otras cosas que yo sigo, en el mundo inglés, por ejemplo, que sigo cuestiones de la bolsa y de economía, que caen en discusiones entre unos y otros y se van del asunto fundamental. Que es eso Cuba. que dijiste es muy importante. Es Cuba. No hablen de fulano, ni de mengano, ni eso no. Que se unan un poco más. Y no los ayuda ustedes tampoco ni a su canal. Exactamente. Yo hasta ahora creo que tengo todas las preguntas que le iba a hacer a mi hermano aquí. Y el mensaje de la dictadura, que era la última pregunta, ya en cierta forma ya se lo dio ya y se refería a eso. Yo voy a preguntar algo de la gente que me decía traidor. También puedo preguntarte eso. Hay muchísima gente. Traidor a la patria. Es una buena pregunta, la podemos agregar como última pregunta también. Vamos a agregarla, porque sí, mi hermano tiene razón. En la última entrevista que hicimos, algunas personas comentaron eso. Sobre todo, a mí me llamó la atención que la mayoría de las personas comentaron estas cosas, que por cierto fue el mínimo, fue el 1%.
eran de Cuba. O sea que son gente todavía, Sí. o que lo hace para mi percepción, lo hacen desde un punto de vista obligado. Tú sabes que las clarias son, Exactamente, desde un punto de ahí vista es donde obligado. se enfoca el gobierno. O realmente porque son estúpidos, porque los estúpidos existen, ¿no? Pero es Yo fácil le contesté a determinar uno. las clarias, nunca tienen argumentos. Yo le Siempre contesté es el a uno. ataque personal, es la cosa. ¿Qué le podría decir, mi hermano? ¿Qué le podría decir sobre eso? Porque Bueno, primero, ¿qué cosa es la traición? ¿No? Y traición a la patria. Bueno, vamos a ver qué es la patria. La patria es esa gente que estamos hablando ahorita, el ingeniero, el médico, el mecánico, el estudiante, la madre, el trabajador de la fábrica, el obrero, el campesino, todo el mundo, todas las capas sociales que aspiran a paz y a una vida digna. Esa es la patria, la que definió Martí. Y la otra cosa, no te olvides que patria es con todos y para el bien de todos. Y todos implica a todo el mundo. Porque incluyendo a los comunistas, son parte de la que llaman traidores, no, no. incluyendo a Raúl Castro y a su familia mafiosa, son partes de la patria, pero ellos no son la patria. Y eso tiene que estar tan claro. Esa es la gran confusión Cuando la de gente toda- dice, de porque eso como no lo fue Hitler para Alemania, los oficiales que desertaron a Hitler en su época, la propaganda, la maquinaria de propaganda nazi, que es la que le ha servido de escuela a Fidel Castro, que es un gran mirador de Hitler, por cierto. Esa gente eran traidores a la patria alemana y al pueblo alemán, cuando realmente no lo fueron. El verdadero traidor fue Hitler, que se unió al pueblo alemán en la peor desgracia de su historia. Tú sabes, y causó millones de muertes de alemanes y pobreza y devastación y toda la destrucción que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el traidor realmente? Es lo que hay que preguntarse. Ellos, los que piensan así. Entonces, yo eso es lo único que tengo que decir. Tú sabes, para mí el Hitler de hoy en día es Castro y su familia. Y yo no puedo apoyar eso. Eso sería traicionar. Quien apoya eso sí está hermano, traicionando a mí eso me... Está traicionando, Martí, el concepto eso de con todos y para el bien de todos. ¿Cómo tú puedes ser cubano y llamarte martiano y decir si eres revolucionario, sí, si no, no? No, ¿Tú hermano, sabes? increíble. No, si no eres revolucionario, eres tan cubano como el que lo es. Y esa gente tiene una voz. Y esa voz se la da la patria por derecho. Es antipatriótico, es traición privarles a esa gente de su voz. Ese es el concepto. Tú sabes, silenciarlos, callarlos, vigilarlos, imprisionarlos. Eso sí es meterlos traición. en prisión. Esa es la verdadera traición a la sí es patria. traición. Esa que la que se comete a diario ahí por las autoridades del gobierno, por esa familia. Y no tienes los pantalones para decir que esa gente está traicionando la patria. Eso es vergonzoso. Los que tienen pantalones para salir de Vergonzoso. Yo no podía ser hablar de partícipe que un traidor. ni parte de eso. No podía. Simplemente. Hermano, lo que digan esa gente que no es ni el 0,01% no vale nada, porque lo que sí tú has demostrado a través de los tiempos y la historia que tú eres más que eso, tú eres un héroe. Pero una cosa, voy a decir la de mi... Todo eso es lo que irrelevante. molesta de todo esto, y a uno por lo menos a mí da una roña de que después de 63 años, un país totalmente en ruina, que parece que salió de la Tercera Guerra Mundial, de los más, de Libia ahora como está destrozado, cualquier país del mundo, y que hayan gente que siga hablando la misma mierda todos los días. Lo único que me confirma es una cosa, que lo hacen por dos cosas, lo hacen por cobardes, porque está lleno de cobardes. Eso es lo que es, la Eso, cobardía. cobarde, no puede haber Ya no es un explicación. problema de Porque ignorancia, ahora hay es un problema de problema de ignorancia, como cobardía. tú decías. Yo creo que De los 10 cobardía. años, primero la revolución, a lo mejor hasta los primeros 20, que no había comunicación, no había internet, no había Esa es la las cobardía. redes sociales, no había nada. Incluso nosotros llegamos a creernos aquellas mentiras hasta que empezamos a razonar con nosotros mismos. Pero Pero hoy en eso día, no significa que tú para Joder. ser digno tienes que salir a fajarte con el gobierno. Porque hay que entender eso también. Hay gente que dice, yo no quiero la violencia a ningún costo, yo quiero que mis hijos no mueran, no quiero que mi familia sufra, por lo tanto yo me quedo en casa. Pero oye, el silencio es digno. el silencio de Pero Dios, cuando tú, con la excusa de proteger a tu familia o ya o lo que participas sea, de aquello, sí, ya te participas conviertes en con cobarde. esa gente a mentiras, a sabiendas, porque ya eso de la ignorancia no existe, sabiendo de que estás cometiendo un acto de traición Sí. contra la patria. Eso te convierte en Eso- cobarde. Eso es la peor de la cobardía y esa sí es una verdadera traición, en mi opinión. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron, los que van a ver la entrevista esta, o ver si la puedo montar pronto en YouTube, en mi canal. Y esta no va a ser la última, vamos a seguir hablando con mi hermano. Nos puede seguir dando consejos a todos. No se va a nadie. Muchísimas gracias. Él va a seguir dándome entrevistas, dice que no, pero después yo lo convenzo. Remedio, Le llamo y le digo, oye, dale, que voy para allá. Bueno, muchas gracias, ¿ok? Bye.